Canto buen cristiano, luces para cantar, hacia el camino llano, viva empezar. Canta las noches tristes, canta en el sol y en luz, el mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de brechas y dolor, canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es, Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes callado evitas cuando medroso estás, Dios quitará tus quitas y cantando más. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la Iglesia de Cristo. Bueno, como siempre, pues, como siempre es un placer estar aquí con todos ustedes. Se me haya dado otra vez la oportunidad de poder presentarles el estudio que Dios me ha dado en esta tarde. También le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan por primera vez a la Iglesia de Cristo. Quiero empezar diciendo cómo batalla uno tratando de controlar este ser carnal, ¿verdad? Muchas de las veces cuando piensas que vas por buen camino, ¿verdad? Que todo va bien, todo va calmado, es en ese momento cuando caes, ¿verdad? Te encuentras otra vez cayendo en la misma distracción, otra vez sintiéndote culpable por el mal que hayas cometido, otra vez de nuevo pidiendo perdón por tus faltas, ¿verdad? Y así se siente la vida del hombre como una montaña rusa, ¿verdad? Con muchos momentos llenos de paz, pero también con muchos momentos bajos de depresión y tribulación. Y parece ser que así es la vida del hombre, ¿verdad? Que escoge seguir una vida en Cristo, tratando de luchar pues para tratar de vivir una vida arrepentida, ¿verdad? Es un hombre que está batallando en tratando de seguir el camino de Dios, pero a la misma vez reconoce que existe este mal en él, ¿verdad? Que trata de jalarlo afuera de ese camino de Dios. En 1 de Pedro 2, 19 al 21, ¿verdad? La palabra dice esto, 1 de Pedro 2, 19 al 21. Porque esto merece aprobación si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La palabra dice, porque esto es aprobado delante de Dios, que esta es la expectativa, ¿verdad? Si vas a sufrir en la carne y vas a sufrir en el espíritu, suena más lógico sufrir en el espíritu, ¿verdad? Porque tiene más beneficios espirituales para el hombre. O entonces, ¿por qué murió Cristo, verdad? Si no fue por nosotros. Todo esto es el plan. Y si Cristo sufrió físicamente, pues yo también debería de ser lo mismo. Y claro que no se puede comparar a lo que Cristo padeció, pero en una cierta forma yo también tengo que hacer así también mi carne sufrir espiritualmente. Y eso es parte del plan para tratar de alcanzar la madurez. Solamente así se alcanza la madurez. No dejar que la carne tome ninguna clase de ventaja.
Pero muchas de las veces se nos hace más fácil, ¿verdad?, irnos por la carne, ir con los deseos, en vez de ir en contra del placer. Pero como digo, esa es la lucha de tratar de vivir esa vida arrepentida, nunca tratar de bajar la guardia, siempre mantener el faro ardiendo, como dice el himno. Y es gracias a Dios, ¿verdad?, que tenemos la palabra, que tenemos su verdad. Porque por medio de esta palabra, ¿verdad?, yo puedo ver ejemplos, puedo ver yo lecciones, puedo yo leer parábolas que Cristo utilizó para enseñar, para instruir al hombre de fe. La Escritura en 2 Timoteo 3:16 dice, ¿verdad?, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso sirve la palabra, para corregir. Pero el hombre mundano, el hombre carnal del hombre, ¿verdad?, piensa que el libro de la vida no existe, ¿verdad?, que no hay un libro donde te pueda enseñar a ti cómo ser un padre, cómo ser una madre, cómo ser un marido, cómo ser una esposa, ¿verdad? Ellos usan sus propios consejos y vaya, ¿qué consejos usan? Pensando que eso, ¿verdad?, es la manera de traer paz, de traer amor en una relación o en una familia. Hasta ahorita me acordé, una de mis colegas, una vez me dijo, ella, un chistoso, me dijo, ¿sabes qué? El matrimonio debería de ser de contratos de 15 a 20 años. Ya después de los 15, 20 años, ya sí, como que se hablan las parejas para ver si quieren seguir otros 15, 20 años. Y si no, pues ahí se acaba. Pero así, contratos de 15, 20 años, porque eternamente así, como que no. Pero se me hacía bien chistoso, ¿verdad?, la manera que ella pensaba que, así pensaba que la relación no debería ser, el matrimonio no debería ser para siempre. Pero al fin, ¿verdad?, el hombre con toda su consejo, todo lo que él pueda pensar que es sabio, ¿verdad?, todo eso lo que viene trayendo, pues acumula destrucción. Dice la palabra que la justicia del hombre son como trapos de inmundicia. Entonces, otra vez, tengo que reconocer que es gracias a Dios que Él nos ha dado el entendimiento para entender su verdad, ¿verdad? Que yo puedo ver y entender este plan que Él ha planeado para nosotros. La otra mitad de la batalla es aplicarlo, ¿verdad? Pero ahí vamos. En 1 de Pedro 1, 3 al 9, vamos a leer 1 de Pedro 1, 3 al 9. Dice la palabra Pedro, 1 de Pedro 1, 3 al 9, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estudiando, ¿verdad?, en este mensaje, estudiando en la palabra, tratando de meditar en la verdad, es como uno va madurando espiritualmente, ¿verdad? Ese sacrificio de la persona que hace ese intento, ¿verdad?, de tratar de estudiar. O sea, muchas las veces nosotros le pedimos a Dios, por ejemplo, por paciencia, le pedimos a Dios amor, le pedimos paz, pero no estudiamos. La palabra te está diciendo, y estudia la palabra, aplícalo en tu vida, ¿verdad? Si quieres amor, aprende a amar a tu prójimo. Tú le pides a Dios, ¿verdad?, sabiduría. Le pedimos sabiduría. Dios te dice, estudia la palabra, ahí está mi verdad.
Ahí vas a ver la verdadera sabiduría de Dios. Tú le pides a Dios, ¿verdad?, que te aumente la fe para que tú puedas ver el plan perfecto, para que tú puedas ver el reino, la promesa que Dios te ha prometido. Estudia, abre la Biblia, medita en su palabra. Tú haciendo eso constantemente vas a ver la gran gloria que te espera. Entonces el trabajo del hombre de fe debería ser siempre estudiar, de siempre tener la palabra en mente, tratar de vivir lo que estamos leyendo, de aplicar esa verdad. Y solamente así es como vas transformando, ¿verdad?, a este ser carnal que existe dentro de mí, tratando de sacrificarlo, tratando de disciplinarlo para vivir una vida justa, según los ojos de Dios, no según mi justicia. Y cuando vas estudiando, ¿verdad?, meditas en la palabra, poco a poco se va transformando ese ser en ti, a un ser espiritual. Empiezas a realizar la belleza en todo. Empiezas a entender el plan perfecto que Dios hizo. Empiezas a entender lo importante que es el estudio, igual a la lucha, así como los apóstoles entendían eso. Empiezas a sentir lo mismo que sentían los primeros cristianos cuando ellos sufrían, aunque ellos padecieron por algo físico, pero tú también empiezas a sentir esa angustia por querer ser el bien. Se empieza a revelar en ti este ser carnal. Empiezas a poco a ver, caray, esto es lo que estaban pasando los cristianos. Esto es lo que padecían los apóstoles. Claro que ellos lo que padecían era algo físico, una muerte física, un temor real. Pero cuando tú estás viendo que la muerte aquí que tiene que pasar es tú carnalmente, tú tienes que matar a este hombre carnal, pues sufres. Y es viendo y estudiando la palabra de Dios que empiezas a entender lo que significa este verdadero sufrimiento. ¿Ya? Y podemos ver muchos ejemplos de muchas personas, lo que ellos pudieron, o lo que ellos más bien tuvieron que pasar para poder alcanzar y llegar, ¿verdad?, a estar con Cristo. Uno de los ejemplos, ¿verdad?, que podemos ver fue Pedro. Y la semana pasada me tocó dar el estudio y platiqué un poco sobre Pedro. Pedro, siendo un hombre de fe, ¿verdad?, nos muestra cómo él pudo conquistar a esta carne. Su vida nos enseña que aunque él era un hombre pecador con muchas debilidades, él demostró su fe hacia Cristo, y luego podemos ver a un Pedro que fue transformado de un cobarde, un vil cobarde, que un hombre que se enfrentó al mal porque él entendió su propósito. Él entendió el llamamiento real. Y tú no puedes comprender realmente la profundidad de lo que vivió Pedro si no meditas en la palabra, y menos si te la aplicas. Si no sufres así de la misma manera que él sufrió, si no luchas y sometes tu cuerpo a la servidumbre así como lo hizo él, no lo vas a entender, no sabes de lo que estamos hablando. Si nos ponemos a meditar un poco en la vida de Pedro, Pedro era como muchos de nosotros, ¿verdad? Un hombre común, un hombre trabajador, no teniendo mucha educación, ¿verdad? Pero sin embargo este hombre era un hombre de fe, temeroso de Cristo, ¿verdad? Porque él deja lo que él tenía, él deja su vida y va y sigue a Cristo. Y en muchas ocasiones cuando los discípulos cuestionaban a Cristo, parece ser que Cristo le habla más a Pablo, ¿verdad? A Pedro que a ningún otro apóstol, porque al menos pues es el nombre que se ve más, ¿verdad? Aparece más el nombre de Pedro que ningún de otro de los apóstoles.
Por ejemplo, hubo una ocasión, ¿verdad?, cuando los apóstoles, dice la palabra que los apóstoles murmuraban entre ellos, ¿verdad?, que ellos decían que la multitud se había ofendido por lo que Cristo había dicho. Y Cristo les pregunta, ¿queréis acaso ir también vosotros? Y Pedro fue el que contesta y le dice, Cristo, ¿a dónde iremos, verdad? Tú tienes palabras de vida eterna. Un hombre que nos demuestra claramente, ¿verdad?, su fe de Cristo desde el principio. Como había dicho, aunque Pedro había dejado su familia, quizá había dejado su hogar, quizá había dejado sus responsabilidades que tenía él entendía que no existía otro mejor lugar más que estar con Cristo. Así como muchos de nosotros hoy también aquí hoy, ¿verdad?, hemos hecho ese sacrificio y Dios lo sabe. Pero también podemos ver otro lado de Pedro, ¿verdad?, el lado carnal. Quizá él sí tuvo momentos de dudas, quizá así como muchos de nosotros, porque en otra ocasión, ¿verdad?, Pedro le dice a Cristo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? No sabemos la intención debajo de la pregunta que está haciendo Pedro. Quizá a lo mejor lo hizo por curiosidad, o quizá a lo mejor hizo esa pregunta porque él requería un bienestar, ¿verdad?, financiero. Pero claramente él quería algo a cambio de seguir a Cristo. Y es cuando Cristo le contesta a él, ¿verdad? Cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Podemos ver un Pedro que anhelaba llegar a ese descanso porque él no dejó de seguir a Cristo después de ese punto. Él todavía estuvo con él. Y así muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos sacrificado mucho para estar aquí. Pero solamente eso es un paso. Entonces, examinando la vida de Pedro y comparándola a nuestra vida aquí en la iglesia, podemos aprender muchas cosas de él. Y quiero explicar un poco sobre las debilidades de Pedro. Quizá debilidades que muchos de nosotros nos afectan hoy en día. Y también quiero hablar un poco sobre esa transformación de Pedro y el fruto que su espíritu produjo. Al mencionar estas debilidades, ¿verdad?, tenemos una oportunidad, pues, de juzgarnos. Porque para eso es la palabra. La palabra es para que te examines. Porque si andamos por mal camino, si nos estamos desviando, pues es una oportunidad para regresar otra vez al camino correcto. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos, ¿verdad?, a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Solamente una persona discapacitada no entendería la diferencia. Pero uno que está sano debería de juzgarse y ver si va por buen camino, si verdaderamente está luchando para seguir firme en su fe, que la fe no disminuye, solamente que no hayamos creído, ¿verdad?, desde el principio, nunca tuvimos fe. También 1 de Corintios 11:28. 1 Corintios 11:28 también, ¿verdad?, dice que antes de participar de la cena, tenemos que probarnos cada uno mismo antes de participar del pan y beber del jugo, ¿verdad? Es un mandamiento. Y debería de ser algo natural para nosotros, para el hombre de fe, de juzgarse. Cada rato que pasa aquí a participar de la cena, tú te tienes que juzgar. Examina tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? ¿Estás luchando? ¿Acaso eres hombre de fe o no eres de fe? Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre las debilidades de Pedro. La debilidad número 1 de Pedro fue la duda, ¿verdad? La podemos leer en Mateo 14, 30 al 31. La duda en Mateo
14, 30 al 31. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No me canso de hacer esta pregunta y estoy muy convencido que así es. ¿Cuál es la debilidad más grande del hombre? Es la duda. Si nos ponemos a pensar un poco, ¿verdad? La fe es la base de todo esto. La fe. Un plan que está basado en la fe. No hemos visto nada. Absolutamente nada. Todo está basado por la fe. Y en muchas ocasiones la razón número uno por la cual el hombre de fe no madura es porque él duda. Duda que pueda haber quizá un cambio en su vida. Dudamos quizá que Dios tenga el poder de ayudarnos. Dudamos si nos va mal financieramente, ¿verdad? Si no estamos haciendo billetes, dudamos. Dudamos también en nuestras oraciones, ¿verdad? Cuando algo nos sucede, algo que no nos esperábamos. Cuando le pedimos a Dios inmediatamente, ¿verdad? Que nos ayude y no se hace eso en ese instante, dudamos. En todo el hombre duda. Y la duda es lo opuesto a la fe. Pero yo pienso que la razón número uno por la cual el hombre duda es porque anda mal. Quizá en un momento su fe estaba muy fuerte, pero porque está tan atado a las cosas del mundo, a la materia, está muy ocupado en su vida carnal, esa fe se va disminuyendo. El fuego se está apagando. Y él empieza a pensar que todo lo que está pasando en su vida lo está haciendo él. Yo estoy haciendo todo esto. Pero Santiago, ¿verdad? 1, 6 al 8, dice lo siguiente. Santiago 1, 6 al 8. Santiago 1, 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto es en todo, ¿verdad? Por ejemplo, mujeres solteras, ¿verdad? Si un hombre no sabe lo que él quiere en su vida, es una persona dudosa, pues es un peligro. Porque luego, pues él puede cambiar, ¿verdad? Su modo de pensar. También igual las mujeres que no saben lo que quieren, ¿verdad? Pues muchas veces causa problemas también. La duda en todo. Cuando también dudamos de lo que vamos a comer, ¿verdad? También nos cae mal la comida. Entonces, cuando decimos que nosotros tenemos fe, eso significa que es una entrega total a Dios. En todo lo que va a suceder en tu vida, tú te lo estás dejando y lo estás entregando a Dios. Ya sea para la salud, ya sea por el dinero, por tu familia, que todo se haga a la voluntad de Dios, como Él quiera, como Él diga, una entrega total. Una de mis escrituras favoritas, más bien uno de mis capítulos favoritos es ese en Filipenses 4, ¿verdad? 4:6, ¿verdad? Porque la palabra ahí en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso, para mí, eso es la definición de la fe. Que tú de nada te aferras, que todo lo que tú tienes es gracias a Dios y tú le entregas todo a Dios, tú se lo dejas saber a Él. Y si Él, por X razón, decide quitarte eso, lo que es, lo que sea, pues también es gracias a Él. O sea, podemos ver el ejemplo de los primeros cristianos, ¿verdad? Que ellos entregaban todo, daban todo por la causa, por su fe, porque ellos entendían que su vida aquí iba a ser temporal, que nomás iban a estar aquí por un poco de tiempo y luego se iban a partir.
Y luego pues podemos ver el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Siendo hombre carnal. Un hombre de fe, pero un hombre carnal. Pues en ese momento, ¿verdad? Cuando la tormenta se le acercaba, pues él empieza a hundirse. Hermanos, la duda es pecado. Es en los momentos cuando pasamos por una tribulación, cuando más le deberíamos de orar a Dios, que nos mande la salida. Es estudiando su palabra, ahí te da la salida. Que nos dé la paz, que nos dé la fuerza para sobrepasar este mal que nos estamos enfrentando. Pero muchos de nosotros, en vez de hacer eso, nos apartamos, ¿verdad? Pensamos que esa es la mejor opción, salirme mejor, me aparto. La fe es cuando tú estás en ese momento de sufrimiento o andas dolido. La fe es que tú sigues en pie ahí, sigues firme, no cambia el modo de que tú piensas o no influye tu fe. La debilidad número 2 de Pedro, Cristo lo encuentra dormido. En Mateo 26, 40 al 41, ¿verdad? Mateo 26, 40 al 41 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y así muchos de nosotros, ¿verdad? Hasta para venir aquí los domingos, siempre llegamos tarde, se nos hace difícil llegar a la hora. Hasta para cantar, ¿verdad? Para cantar un himno que es el mandamiento, también somos distraídos. La carne, ¿verdad? Distrae nuestra mente. Estamos pensando en otras cosas. Estoy aquí físicamente, pero a la misma vez no estoy aquí, ¿verdad? Dice la palabra que la carne es débil, ¿verdad? Y el espíritu está dispuesto a luchar. Pero es cuando nos encontramos dormidos, ¿verdad? Es cuando caemos en tentación. Y estamos hablando de un espíritu dormido, ¿verdad? Una persona que tiene el Espíritu Santo, pero no lo está trabajando, pues, no lo está activando. No está trabajando para la obra. Y quizá yo pienso que a lo mejor la razón por la cual nos dormimos muchas las veces es porque es que tenemos todo, ¿verdad? No sufrimos nada. O sea, cuando una persona no sufre, pues no tiene por qué estar en alerta, ¿verdad? No sufre de nada. Porque si entenderías un poco, ¿verdad? Que el enemigo está ahí esperándote aquí la salida, pues estuvieras más atento. Ah, caray, no, pues es que Satanás está ahí. Él me quiere hacerme pedazos. Y en este momento, ¿verdad? En estas cosas, pues es cuando yo me enojo conmigo mismo, porque yo trato de luchar sinceramente para tratar de enfocarme más en la palabra, pero mi mente muchas de las veces pues, se vaga en otras cosas. Y me pongo triste, me enojo. Y pues podemos ver el ejemplo otra vez de nuevo de Pedro, a la de un hombre que se le ha olvidado su propósito quizá. A lo mejor se le olvidó su propósito por la cual fue llamado. O sea, a lo mejor en ese momento se olvidó que pues tenía que haber estado despierto porque Cristo en unos momentos iba a morir. A lo mejor no miraba la seriedad de lo que iba a pasar. Y la escritura que se me viene en la mente, ¿verdad? Cuando pienso de eso, pues es en Romanos 8:5, ¿verdad? Una escritura que nos deberíamos de saber, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es una ley muy simple, ¿verdad? Tú eres eso, lo que tú piensas. Tú eres eso. Y no nomás aquí, sino durante toda la semana. Cristo, encontrando a Pedro dormido, nos enseña a un hombre, como dije, que se le ha olvidado que está en una guerra espiritual. Tiene que estar activo. Quizá a lo mejor ha caído en una zona de confort, cuando debería de estar predicando, estudiando constantemente. Y hasta Pedro mismo lo dijo en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Esa es la vida del cristiano, de estar en alerta, de estar listos. 1 de Pedro 5:8. Entonces, un hombre de fe que entiende su propósito, la palabra no lo duerme, más bien la palabra le da vida. El simple hecho de cantar un himno, el simple hecho de tratar de presentar un estudio, el de hacer algo, no sé, en la obra, eso lo anima, porque entiende que esto es mejor, este trabajo es mejor que ningún trabajo físico. La fuerza espiritual es mejor para el bienestar de la persona. Te ayuda a todo el cuerpo. Cuando uno anda mal también del estómago, todo eso también el espíritu te ayuda. Juan 6:63, ¿verdad? Lo dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 6:63, Juan. Ya la última debilidad número 3 de Pedro, negó a Cristo. ¿Verdad? Negó a Cristo. Mateo 26, 69 al 75. Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, hasta juró, no lo conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste es si nos encuentra Cristo negándolo a Él! A pesar de todo lo que Él te ha dado la vida, te ha dado todo lo que tú tienes, te ha dado tu familia, te ha dado las llaves para que tú puedas tener éxito y lo niegas. Y quizá no lo negamos directamente con los labios, pero los hechos lo niegan. Y esa escritura la podemos encontrar en Tito 1:16. En Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué feo se escucha. Se escucha muy feo eso. Y yo le ruego a Dios que yo no caiga yo en ese engaño. Que si yo estoy dormido, pues que me despierte. Para que yo no llegue a caer en esa costumbre. O sea, 20 años, 30 años, ponle en el evangelio para terminar afuera del plan. No llevarte nada contigo, no aprender absolutamente nada. No podemos ser una clase de persona aquí, ¿verdad? Y luego afuera somos otra clase de persona. Y los judíos batallaron con eso. Hasta Cristo dijo, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, proclamaban ellos a ser el pueblo de Dios, pero sus hechos estaban lejos del camino de Dios. Hermanos, la vida del hombre de fe no solamente es de un domingo hasta el próximo domingo, sino es de todos los días, durante toda la semana. Tú demuestras que eres de fe con tu comportamiento, en la casa, en el trabajo, en todos los lugares. La gente te conoce que eres de fe por tus acciones, por tus palabras. Y estamos hablando de un Pedro que hace unas horas, ¿verdad?, antes de que había negado a Cristo, le había cortado la oreja a uno de los sumos sacerdotes, tratando de defender a Cristo, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad?, Cristo ya había profetizado que esto iba a pasar. Por lo más valiente que Pedro fue en ese momento, ¿verdad?,
él iba a negar a Cristo. Quizá el negar a Cristo sea nuestra debilidad más grande después de la duda. Y la palabra dice esto en Marcos 8:38. En Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cristo no te va a conocer. Hermanos, si nuestra fe está firme, nuestros hechos no pueden negar a Cristo. Es por eso que muchas de las veces hacemos esa pregunta, ¿verdad? El por qué. Entender la razón por la cual estamos aquí es tan crucial. Es tan importante, porque si tú no entiendes tu por qué, ¿verdad? Entonces, por ahí entra la duda. Y si tienes la duda, entonces te duermes. Y si tú te duermes, entonces estás negando a Cristo con tus hechos. Y en todas partes lo estás haciendo. No, hermanos, no podemos dejar que la carne, que los deseos, ni que Satanás mismo nos quite nuestra fe. Él no se puede meter aquí. Pero sin embargo puede pasar. Y quizá más con los jóvenes. Porque si estos jovencitos no entienden la razón por la cual están aquí, también en 10 años, yo no quisiera que se fueran, pero también en 10 años ellos no van a estar aquí. Pero después de todo esto, existe esta esperanza. El apóstol Pedro nos lo demuestra la clase de hombre que llegó a ser después de haber recibido el Espíritu Santo. Después de haber negado a Cristo, Pedro se arrepintió, ¿verdad? Porque la palabra dice que él lloró amargamente. Él se había dado cuenta de lo que había hecho. Y un paso importante para el hombre de fe es reconocer que sin Dios no somos absolutamente nada. Y para una persona que no ha sido bautizada es arrepentirse, reconciliarse con Dios. Y después de eso sigue la lucha. Seguir viviendo esa vida arrepentida. Porque sí le vamos a volver a fallar, claro que sí, porque somos carne. Pero Dios conoce tu corazón. Él sabe si tú estás en luz o no andas en luz, ¿verdad? Y en 1 de Juan 1:7, ¿verdad? Ahí dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en la luz. Entonces, lo asombroso de todo esto es como Pedro tuvo la valentía de poder pararse al frente de miles de judíos, ¿verdad? Después de recibir el Espíritu Santo, se paró en frente de todos los judíos y les predicó que se arrepintieran por el gran crimen que habían cometido, el haber crucificado a Cristo. Un Pedro que hace unos días atrás había negado a Cristo. Y aquí es donde está la llave. ¿Ustedes creen que yo al pasar aquí al frente a presentar este estudio, soy yo? ¿Que yo, mi carne, hago todo esto? No, hermanos. Si ustedes realmente me conocieran, yo ni me parara aquí al frente. Es el Espíritu Santo en mí. Es esa parte de Dios que ha venido a morar en mí y es por eso que yo le doy gracias a Dios. Y así como Pedro pudo levantarse en frente de miles de personas, yo también lo puedo hacer porque nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios. Entonces no podemos temer cuando hablamos de Cristo,
Porque no eres tú el que está hablando, es el Espíritu en ti. Y tampoco digas que eres tú, ¿verdad? Tampoco digas que eres tú que te estás absteniendo del mal, ¿verdad? Porque no eres tú, es gracias al Espíritu. La última escritura que tengo, hermanos, está en Filipenses 2, 12 al 13. Filipenses 2, del 12 al 13. Dice la palabra en Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es más ahora cuando Cristo viene en camino, ¿verdad?, que deberemos de demostrar nuestra fe. Igual como dije anteriormente, ¿verdad?, las obras no son mías, sino son obras de Dios. Y es gracias a Él que por medio del estudiar puedo yo entender lo que me espera. Es por su palabra, estudiando su palabra, que yo quiero alcanzar la madurez para heredar la paz. Entonces Dios va a producir el querer en esa persona por sus obras, su corazón, su fe. Dijo Jeremías, ¿verdad?, que él tenía como un fuego ardiendo que no lo dejaba callarse. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para no sacrificarme a servir a Dios? ¿Quién soy yo para detener eso? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, Dios, tú no te mereces tu honra, tú no te mereces mi obediencia? Yo no soy absolutamente nadie. Y yo lo necesito a Él. Y yo no puedo apartarme de Él tampoco. Entonces yo le pido perdón a mi Dios, porque yo soy un hombre débil, que tengo muchas debilidades. Y aunque yo tenga el Espíritu Santo, ¿verdad?, pues sigo siendo carne. Pero no por eso bajo la guardia, sino yo sigo luchando adelante, porque así, viendo el ejemplo de Pedro, yo también puedo hacer las cosas que él hizo. Entonces, hermanos, lo más importante de todo esto, pues, es seguir estudiando, seguir luchando, ¿verdad? Tratar de aprender de nuestros antepasados. Así como Pedro cambió, pues yo también puedo cambiar, ¿verdad? Hermanos, esto es todo lo que Dios me dio el día de hoy. Si hay una persona, un invitado que gustaría pasar al frente a recibir a Dios hoy, pues que pase al frente, que no se detenga mientras entonamos el himno que se ha escogido. Gracias.